Hola, estimados amigos de Bellas Artes, de nuestras redes sociales. Estamos aquí en nuestra reunión mensual para hablar de un gran artista. Ya saben que este ciclo que nosotros titulamos Aniversarios, más el año, en este caso 2022, que trata de honrar a algunos de los artistas que durante este ciclo, durante este año, cumplen un aniversario redondo. Pueden ser 100, 200, 300, 400 o 500 años o más. Inclusive tenemos algunos artistas que podemos celebrar con más años. Y bueno, hoy nos vamos a encontrar con una figura, creo que prácticamente desconocida en la música nacional, en la música mexicana. Estuve buscando algunos datos sobre las orquestas mexicanas para ver qué se había hecho de este compositor, y realmente tenemos muy poca música que se ha escuchado en vivo. Solamente en algún festival de música contemporánea se escuchó en su momento alguna de sus obras hechas casi al final de su vida. Un hombre que además va a vivir muy poco tiempo, y me refiero a Paul Robson Olsen, un compositor de origen danés, que bueno, va a haber nacido un 4 de noviembre de 1922, por eso lo estamos recordando hoy, a 100 años de su nacimiento, y que va a morir, les decía, relativamente joven, en 1982. La importancia de Olsen es, entre otras cosas, que es uno de los primeros músicos en su región que hacen uso de músicas folclóricas, de músicas extraídas desde la etnomusicología. Aquí habría que comentarles muy brevemente que durante mucho tiempo la etnomusicología y la musicología estuvieron divorciadas de alguna forma. Lo etno trataba de abordar todas estas cuestiones que tienen que ver con el rescate de las músicas que ahora llamamos patrimoniales, en ese momento llamadas folclóricas, y la musicología se refería a la música que llamamos clásica o académica u occidental. Por lo tanto, había un enfrentamiento de fuentes, pero hacia la década de los 60 va a empezar una comunicación, una vía de encuentro entre ambos patrimonios, tanto el de concierto como el popular, y nos vamos a dar cuenta que las músicas clásicas pues están indiscutiblemente hechas sobre las músicas populares. Entonces, Robson Olsen, que va a, les decía, a nacer en este complejo cultural, porque hay que ver que las culturas escandinavas son un complejo cultural diferente al nuestro en todos sentidos. Tienen más una influencia de música germana que de música, vamos a decir, centroeuropea. Están más centrados hacia lo que se hace en el norte del continente. Y ahí él va a estudiar con una de las figuras más importantes de la música danesa, que es Knud Jeppesen. Knud Jeppesen es famoso únicamente por una ópera, es quizá el material que más se conoce acá en América de este compositor. Va a ser un chico que va a destacar muy pronto como estudiante de música en general, de composición en específico. Eso lo va a ver su maestro Jeppesen, y lo va a ir enfocando hacia este camino. Él en primer momento pensó en ser instrumentista, pianista, ese fue su instrumento con el cual inicia, pero la conducción, la guía de este maestro Jeppesen y de otros de sus maestros lo van a llevar a pensar en dedicarse únicamente a la composición. Consigue una beca y va a ir a estudiar a Francia con una de las figuras capitales dentro de la composición, que es Nadia Boulanger, que hemos mencionado muchas veces este nombre aquí en las charlas de Bellas Artes, porque Nadia Boulanger es la gran formadora de los compositores del siglo XX. Nadia formó a todos, o sea, cuando decimos todos es de verdad todos los músicos de este siglo pasaron por sus aulas. Fue la gran maestra de armonía, de composición, de formas musicales, de música de cámara en el Conservatorio de París. Entonces todo aquel que iba a estudiar al Conservatorio de París tenía que ser alumno de la gran Nadia Boulanger. Va a estudiar con ella, se va a graduar en esta, vamos a llamarle, especialidad en composición, y posteriormente regresará a su país para empezar una labor como músico, como pianista, porque bueno, nunca dejó de lado esta parte de su vida, de su porción formativa, pero ahí comienza también esta curiosidad, porque en un primer momento es una curiosidad por ir a visitar las montañas y conocer la música que hacía la gente en esta región. Esto lo llevó a la etnomusicología, y
este camino de cómo las danzas populares estaban nutridas no solamente con elementos que él podía llamar étnicos o nacionales, sino empezó a encontrar otras líneas, va a conocer la música de Béla Bartók, el gran compositor húngaro del siglo XX, que ya había hecho uso de estos materiales, y al estudiar la música de este compositor, de Bartók, va a ir encontrando que toda la música tiende a un camino oriental, es decir, que mucha de la base musical que nosotros utilizamos en concierto está en las músicas orientales, en específico medio orientales. Entonces va a enfocar su camino hacia esta zona, toda la zona del Golfo Pérsico, y se va a ir a hacer estudio de campo a esta región, va a estudiar toda la música de la zona del Medio Oriente, y esto nos va a obsequiar, vamos a decirlo de alguna forma, en dos publicaciones espléndidas, una de ellas un libro completo sobre las músicas de esta región, que en verdad es un material que ahora los estudiosos de la composición tienen que encontrar, disfrutar, conocer, porque está lleno de todo este proceso creativo que, insisto, nos remonta al pasado. La música occidental está basada en lo que nosotros llamamos modos griegos, que después serán modos eclesiásticos, y nos hemos dado cuenta que estos modos eclesiásticos o estos modos griegos en realidad están llenos de músicas centro orientales o medio orientales hacia las regiones que ahora conocemos como Irán, Irak, estos dos países básicamente que eran las culturas persas de hace muchísimos años. Y entonces, en esta asimilación dinámica que se ha hecho de estas músicas, encontramos cómo la música va cambiando, va evolucionando, se va posicionando como una forma, como una estructura. Yo quiero invitarlos, antes de concluir, a que escuchen la mayor cantidad de música de este compositor. Afortunadamente, en los servidores de videos y en el de audio tenemos una importante cantidad. Hay un par de discos dedicados a la música de este compositor Robsen Olsen, O-L-S-E-N, y van a encontrar una gran cantidad de música. Nosotros les vamos a dejar por aquí o por acá una liga con una obra para que ustedes la disfruten, y es una obra que tiene un sentido oriental, que tiene estos bagajes que Olsen recogió en sus investigaciones, pero ustedes pueden escuchar sus canciones, un poco de una de sus grandes óperas también, y algo de su música sinfónica, que de verdad son fusiones de un interés musical muy alto. Y bueno, qué mejor celebración para un músico que escuchar su obra, y a 100 años de su nacimiento, pues vamos a encontrarnos precisamente con Poul Robson Olsen. Y pues ya nos preparamos para nuestra siguiente charla, la última de 2022, en donde nos vamos a encontrar con una figura maravillosa a la que también le vamos a rendir homenaje en Bellas Artes de manera presencial, de manera viva, escuchando su música. Pues va a ser el bicentenario del gran César Franck en diciembre, uno de los compositores quizá más reconocidos en el mundo por una sola obra, que es el Panis Angelicus. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco su compañía aquí en nuestras redes sociales del Instituto Potosino de Bellas Artes, que además los invitamos a conocer en todas sus actividades.